La foto de la nieve igual la subexpusiste, he leído que hay que exponer a la nieve y luego sobreexponer a más dos. Sí, no subexpuse, sobreexpuse. Sobreexpuse todo, 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 todo. Pero sobreexpuse. No estoy diciendo que sobreexpuse con el medidor ese que tiene la ruedita, esta famosa ruedita que tiene como de sobreexposición acá o de subexposición. No, esa yo no la uso, la tengo en cero. Nunca. Yo sobreexpongo o subexpongo con parámetros. ¿Ya? Cierro la apertura, subo el ISO, bajo la velocidad, subo la velocidad, abro el lente. Ahí subexpongo, a eso me refiero con subexponer o sobreexponer. ¿Ya? No a subexponer y sobreexponer con la ruedita. ¿Ya? Ah, Dark, te está quedando dormido. Sí, llevo el exposímetro. No, es que no es un estándar. Puede que lo haya llevado a uno, o a o entre uno y dos. No lo sé, depende de la situación, depende de lo que quiero lograr. En ese caso quería reventarla, y no me acuerdo si la llevé a dos. Puede que sí. Yo creo que sí, debo haberlo llevado de más que a dos. Yo creo que debe haber sido más que dos, incluso. Ya. Entonces, vamos a la composición y los elementos. Ahora vamos a hablar un poquito más de neblina y nieve. Había de las dos. Vamos a hablar un poquito de composición de fotografía de paisaje. ¿Ya? Esto es algo muy básico, ¿ya? No es nada nuevo para los que han hecho fotografía de paisaje o los que hacen cualquier otro tipo de fotografía. No tiene nada de diferente. Eso lo voy a explicar igual. La composición ya marca la diferencia en una fotografía, ¿ya? Porque y esto es importante, eh, yo me refería a la de la cordillera. Ah, sí, 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 perdón. Sí, la de la cordillera sí, en eso está en lo correcto. Sí, yo pensé que te referías a la de las Araucarias. Sí, 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 sí. Sí. Perdón, Cristian, me confundí con tu pregunta, así que voy a partir toda la charla de nuevo. No, ya. Entonces, la composición. La composición hace la diferencia en una fotografía. Como primera cosa, es importante estar atento a algo súper importante, que son las líneas, ¿ya? O los puntos. Las líneas, porque las líneas guían al espectador a una situación y los puntos porque sirven para enfocar una situación en particular. ¿Ya? Entonces es importante la composición y tener estos elementos, ¿ya? ¿Para qué? Para hacer que el espectador se involucre con la fotografía. Esto es súper importante. Ustedes tienen que hacer que su espectador se involucre. No le den la papa en la boca, como a las guaguas. En otras partes me van a entender mal, como a los bebés, ¿ya? No les den la comida en la boca como a los bebés, ¿ya? ¿Por qué? Porque así el espectador cuando llega y ve una fotografía en donde todo está dicho, no hay pensamiento, no hay reflexión, ¿ya? No hay algo adentro. Por lo tanto, denle algo, ¿ya? Háganlos dudar con alguna situación, pónganlos en problemas, eh, quítenle alguna cosa que los haga como entrar en conflicto quizás, ¿ya? Y para eso uno utiliza ciertas reglas de composición que no solamente son para hacerles caso, sino que también son para romperlas. Entonces, ahora vamos a ver algunas reglas, pero sin romper. ¿Ya? Algunos incorporan siempre personas al paisaje, es necesario en general no lo uso. Yo no uso personas en los paisajes. Sí hago fotos de personas en paisajes, que es distinto y que no están en mi Instagram, casi ninguna. Hay algunas, pero muy pocas. ¿Ya? Pero en general, yo no uso gente. ¿Ya? Hay gente que las usa para darle escala al lugar, lo cual es bastante interesante. Pero yo no lo hago. ¿Ya? Personalmente. Si a ti no te gusta, Héctor, no lo hagas. O sea, de hecho, como a mí no me gusta en realidad estar muy cerca de la gente, eh, menos aún van a haber gente en el paisaje. O sea, mientras más las puede eliminar, mejor. ¿Ya? Bueno, las que me conocen, Mónica, Fiorella, qué sé yo, saben de esta cosa media psicológica mía. Bueno, entonces, volvemos de nuevo a la composición, en donde tenemos que estar atentos a guiar la mirada de la persona para las cosas que son importantes. Entonces, lo primero es el horizonte, ¿ya? Y aquí a algunos les va a caer la teja, ¿ya? Algunos se van a sentir intimidados con esto que les voy a decir, pero siempre es importante el horizonte derecho, derecho, derecho.
El horizonte derecho otorga la estabilidad necesaria a una fotografía para poder ser bien entendida. ¿Ok? Otra cosa es hacer un horizonte diagonal con intención compositiva, que es otro tema. ¿Ok? Ustedes pueden girar el horizonte siempre y cuando tenga una intención compositiva. Si el horizonte les quedó chueco un poquito, eso tu cerebro inmediatamente lo entiende mal y lleva a que la persona haga así como que mueve la cabeza para el lado, porque trata de enderezar el horizonte. ¿Ya? Entonces, los horizontes chuecos, por defecto, evítenlos. ¿Ya? Obviamente que en la situación de paisaje, cuando uno está ahí, lo más probable es que las fotografías salgan todas chuecas, si las sacaron a mano alzada, o las pusieron el trípode y les quedó mal puesto, y el horizonte no les quedó bien, ya, ok, después lo pueden revelar y pueden ajustarlo. Pero traten de que su fotografía siempre esté con el horizonte derecho. ¿Ya? A menos que lo quieran hacer intencionadamente en diagonal. Entonces, con respecto al horizonte, derecho, el horizonte puede estar arriba, puede estar al medio o puede estar más abajo. Si está arriba, significa de que nosotros le vamos a dar intención, ¿ya? Y preponderancia a lo que ocurre en el suelo, a la parte de abajo. ¿Ya? Mentira, Fiorella, porque tus horizontes chuecos son por error, no son intencionales. En el caso del horizonte al medio es cuando generalmente uno usa reflejos o cuando las situaciones de sobre el horizonte y bajo el horizonte hay un equilibrio de interés. ¿Ya? Y el horizonte se utiliza bajo cuando el cielo es interesante y el suelo no tanto, o uno le quiere dar mayor relevancia al cielo. Por ejemplo, acá tenemos una fotografía en donde tenemos dos cosas juntas. Una cosa es el horizonte arriba de la línea del medio, ¿cierto? Más arriba. ¿Por qué? Porque lo interesante, lo que yo quiero exponer ahí, es el suelo, en donde sobre este horizonte que está elevado hay unas montañas que otorgan un fondo, pero lo relevante está más abajo. ¿Ya? Y particularmente en este caso, ¿ya? Hay una situación de un camino que conduce al medio, por lo tanto, se ve que abajo en términos compositivos, hay un primer plano, como les hablaba anteriormente, hay un primer plano en donde hay un camino que va guiando la mirada y que al mismo tiempo, si se fijan, hay como una loma en donde el salar que se ve blanco atrás se esconde detrás de esa loma. Por lo tanto, uno lleva al espectador a pensar, esto debe ser más grande, el camino hacia dónde me está llevando, porque no lleva a ninguna parte, como que se mete por detrás. Entonces uno dice, chuta, ok, ¿qué más hay? ¿Ya? Entonces uno guía al espectador en ese sentido. Entonces esa fotografía lo que marca es una situación bajo el horizonte, por lo tanto lo sube. Después, tengo un horizonte al medio. El horizonte al medio, ¿qué es lo que me otorga? Un equilibrio. En el caso de Torres del Paine, ¿ya? En donde, sin ser simétrica, ¿cierto? Hay una simetría de elementos, en donde arriba tengo las Torres del Paine con cierto cielo, abajo están las torres en reflejo, ¿cierto? Pero lo que le otorga el equilibrio simétrico son las piedras del lado derecho con la montaña del lado derecho arriba. ¿Ya? En términos de peso visual, ¿ya? Esas dos se equilibran y el resto, que es la parte como abierta, lo que se ve a mano izquierda, es la apertura de la fotografía. Entonces aquí hay un equilibrio, es una foto estable, es una foto que tiene un equilibrio de peso que queda como contenida. Y por lo tanto, el horizonte está al medio. Y después tenemos un horizonte abajo, en donde lo que está abajo en realidad no me interesa mucho. Hay una situación de fondo muy penumbrosa, muy de playa, muy vasta, muy de unas líneas que dan vuelta por ahí, que configuran un, una base, por así decirlo, compositiva, pero que lo que me interesaba exponer era la parte de arriba, el volumen de las nubes, ya esta cosa como esponjosa de que las nubes no eran solamente blancas, sino que también medias oscuras, como avecinándose una lluvia, y que se contrasta con estas montañas medias entre la neblina, las que están al fondo, y más contrastadas a mano derecha. Entonces lo que importa aquí es la parte de arriba. Por lo tanto, el horizonte está abajo. ¿Ok? Eso es la parte horizontal.
El equilibrio que no tiene que ver con el horizonte, tiene que ver con transmitir estabilidad a la imagen, ¿ya? ¿Y cómo se transmite estabilidad a la imagen? Se transmite colocando los objetos más pesados abajo. Esto viene del arte, de la pintura, cuando hacían estas pinturas que eran como de naturaleza muerta, qué sé yo, hiperrealistas. Siempre, fíjense en los cuadros, ¿ya? Ellos pintaban los cuadros y cuando ponían una manzana un poco más a la derecha, el cuadro era como que estaba ladeado, como que se caía. Es porque el peso visual condiciona la imagen y hace que, en cierto modo, se desestabilice. Por lo tanto, como técnica, siempre los objetos visuales tienen que estar los más pesados hacia abajo. Por ejemplo, la foto que ya habíamos visto anteriormente, ¿ya? En esta tenemos las rocas, son lo que dan la estabilidad a la imagen, es decir, lo que le da el peso visual, ¡pah!, hacia abajo. ¿Ya? No se siente una foto como volando en la nada, no se siente que el muelle esté volando en la nada, no se siente en las nubes. Hay un contraste ahí entre el peso visual de lo de abajo, que lo da la textura, el volumen, el tamaño de las piedras, ¿ya?, de estas rocas, en contraste con lo veleidoso del clima de la parte de arriba. Y fíjense, otro concepto, nuevamente el horizontal medio. Nuevamente el horizontal medio, aunque no hay simetría entre ambas cosas, pero hay una simetría visual entre lo poderoso de las nubes, ¿ya?, y el efecto que produce la perspectiva contra, que en cierto modo está jugando y está como peleando, ¿ya?, contra la textura, el peso visual y lo pesado de las rocas de abajo. Entonces, tenemos una situación arriba que está peleando con la de abajo y que se juntan en el medio, en este muelle casi eterno, con un color que mata, ¿ya?, que es este amarillento, naranjoide del atardecer. Otros elementos compositivos, como les decía, el punto como un objeto que captura un área determinada, y que te ayudan a fijar la mirada. O una forma, que es una línea, ¿ya?, longitudinal o un conjunto de objetos que conducen la mirada. En este caso, por ejemplo, en esta foto que tenemos un flamenco en un entorno indeterminado, ¿ya? Aquí lo que vale la pena, lo que llama la atención, ¿ya?, es el flamenco, ¿ya?, como punto focal. ¿Ya? El flamenco como punto focal. El resto no importa, ¿ya? El resto queda para el arbitrio de cada uno y uno se puede imaginar la situación. Lo que importa aquí es que uno centra la atención en el flamenco, en su postura, en su gesto, en su textura, en sus colores. Entonces, eso es lo importante. No hay artefactos alrededor que distraigan la atención del flamenco. ¿Ok? Ese es el punto focal. Y tenemos la línea. En este caso es el contraste entre la loma nevada, ¿ya?, del cerro y el azul del cielo, ¿ya?, con estas tenues nubes, ¿ya? Entonces tenemos este atardecer en donde la línea que va de izquierda a derecha y que va subiendo, ¿cierto?, se transforma en esta cosa sinuosa, en donde tampoco se ve la montaña completa, en donde hay una situación de sombra, pero no sabemos dónde está el sol, en donde no sabemos dónde termina. No sabemos si en realidad es la parte de arriba de un cerro o es la parte de abajo. Yo lo sé. Yo sé que el cerro partía un poquito más abajo de ahí, que no es gigante, pero otra persona puede verlo y decir, le sacaste con un zoom y eso es como la parte de arriba de un cerro gigante. No. O es un detalle de un punto en particular. No. Pero eso es la intención de una fotografía que no dice mucho, excepto que hay una línea que conduce la mirada. Esa línea que conduce la mirada uno lee de izquierda a derecha, ¿ya? Estamos en el occidente, leemos de izquierda a derecha, por lo tanto esa línea parte de izquierda a derecha, ¿ya? Voy a volver a la foto del flamenco, porque les quiero mencionar lo siguiente. Yo les dije de que uno lee de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y fíjense también, recuerden la foto de la araucaria metida en la neblina. ¿Por qué está a la derecha el flamenco? Porque nosotros leemos de izquierda a derecha. Por lo tanto, lo primero que hace una persona es visualmente partir el cuadro, partir viendo el cuadro de la izquierda, empieza a llenar la visión con todo lo que está pasando, que no es nada en realidad, hasta que llega al flamenco, centra su atención en él y después termina también de nuevo en la nada. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo un recorrido visual hasta llegar al flamenco. Si yo pongo el flamenco al inicio, el resto de la foto no tiene sentido.
porque parto desde la izquierda, veo el flamenco, sigo y no hay nada, perdí la atención. Por lo tanto, la foto podría haber sido vertical de solo el flamenco y ya lo vi. ¿Ya? El resto pierde atención. Por lo tanto, nuevamente acá, en esta fotografía que estamos viendo, hay un recorrido, ¿ya? Y este recorrido es importante tenerlo en la fotografía. Es importante que hayan situaciones que se van produciendo de izquierda a derecha, hablando de manera occidental, ¿ya? Para ir guiando al espectador hasta algo, ¿ya? Caminos, luces, nubes, perspectivas, objetos, lo que sea. Pero la idea es poder conducir a la persona hacia algo. Y para eso también llegamos a esto, que se llama la regla de los tercios. La regla de los tercios consiste en dividir la foto, ¿ya?, en tres partes iguales. Esto está derivado, ¿ya? Antiguamente se dice, ¿ya?, de la proporción áurea. Aunque la proporción áurea, si ustedes la sacan, porque yo lo hice, porque yo soy muy Mateo, saqué la proporción áurea del 35 milímetros y lo hice, y no da exactamente la regla de los tercios que divide en partes iguales. En realidad lo hace un cuadradito más al medio, ¿ya? Por lo tanto, pero se adapta a esta, ¿ya? Entonces, llegamos a la regla de los tercios y consiste en dividir en tres partes. Y al dividir en tres partes, tenemos puntos focales, ¿ya? Esos puntos focales van a ser la unión entre la intersección de los distintos, ¿ya?, de las distintas líneas, o bien la utilización de los sectores, ¿ya?, particulares para ubicar los elementos. Por ejemplo, acá tenemos en el sector del más a la derecha, ¿ya?, en donde se está dando la situación del camino. ¿Ya? Fíjense que nuevamente hay una lectura de izquierda a derecha. La izquierda parte con el atardecer, con los rayos, en donde hay una situación de campo que después se va transformando en un primer plano y que después de ese primer plano se transforma en un camino. Y después del tercio de abajo, en donde tenemos este camino, vamos acercándonos al horizonte, a la mitad, en donde el camino se pierde. Y después la parte de arriba ya es el espectáculo visual, en donde tenemos el fondo de las Torres del Paine con un cielo relevante, ¿ya? Entonces hay una serie de elementos que se van conjugando para mover la mirada del espectador, ponerlo en duda con ciertas cosas y ofrecerle regalitos en otras, ¿ya? Aquí te ofrece como el atardecer, te ofrece los colores, o la textura, o el fondo, o las nubes, la perspectiva, ¿ya? Entonces uno va conduciendo. Nuevamente, volvemos a la Araucaria. La Araucaria están puestas en el in situ. Esta fue sacada in situ, así, insisto, in situ, insisto. Las araucarias están en el tercio derecho, porque mi intención era justamente que desde la izquierda a la derecha no hubiese nada, absolutamente nada, ¿ya? Por lo tanto, en la medida que yo hago el recorrido visual, voy viendo blanco, 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 de repente empiezan a aparecer los árboles, aparecen estas araucarias y ya en el fondo se vuelven a difuminar. Por lo tanto, todo lo que existe alrededor es algo indeterminado. Nadie sabe qué hay ahí. Y esa es la gracia de la foto, ¿ya? Por eso llama la atención. No es solamente porque hay un elemento ahí y es minimalista. Sí, puede ser, pero también es porque a uno lo deja en la duda de saber qué hay alrededor. No hay nada. Y uno queda así como, bien, pero hay un recorrido visual. Uno, el espacio vacío, ¿ya?, el espacio negativo, ¿ya?, que hay alrededor, produce eso de enfocarse en ese tercio, porque está mal en el tercio, y en el contraste también, ¿ya? O sea, obviamente hay un montón de cosas medidas dentro de la foto, no solamente los tercios, ¿ya? Pasamos después a la fotografía de extracción con teleobjetivo. Hemos visto hartos paisajes, así grandes paisajes, etcétera. Y esto se utiliza para sacar elementos del paisaje, ¿ya? Elementos determinantes, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, ¿qué era lo importante? Las Torres del Paine, ya les mostré una foto de Torres del Paine, que son maravillosas, etcétera, pero lo que uno nunca se fija es en la textura que tienen las Torres del Paine, que es increíble. Entonces aquí yo quise sacar una foto con un 200-600, me acerqué lo más posible con el 600, ¿ya? Y si uno se percata de esa textura, de esa rugosidad de la roca, de una cosa como milenaria, no sé, como antigua, de poderosa, ¿ya? Eh,
Entonces la fotografía de extracción sirve para eso, para dar cuenta de detalles que en el gran paisaje pasan desapercibidos. En el caso de la fauna se utiliza bastante, ¿cierto? La extracción, principalmente cuando uno está haciendo animales ya para sacarle fotos a los pingüinitos, etc. Los pingüinitos de ahí de Tierra del Fuego, muy bonitos, muy simpáticos además. Pingüinos Rex. Tenemos la fotografía nocturna. Como les dije anteriormente, yo no soy un experto en fotografía nocturna. Hay gente que sabe de mucha fotografía nocturna, ¿ya? Que yo hago la diferencia entre astrofotografía y fotografía nocturna. Para mí la fotografía nocturna es cuando uno le hace foto a algo de noche. ¿Ya? Mientras explico. Eh, cuando uno le hace foto, cuando uno hace foto de noche, para mí es fotografía nocturna. ¿Ya? Por ejemplo, le hago un paisaje de noche. Y van a salir las estrellas bonitas, qué sé yo. Bien. Pero otra cosa es astrofotografía. Y para mí la astrofotografía tiene que ver con cuando uno sabe a lo que le está sacando fotos. ¿Ya? Por ejemplo, una constelación, un cúmulo, la Vía Láctea. Entonces uno va intencionado, ¿ya?, a saber a qué le estoy sacando fotos. ¿Ya? Eso para mí es astrofotografía. Yo a veces hago fotografía nocturna, es decir, voy al lago, hay viento, hay unas nubes bonitas, hago una larga exposición, hago una fotografía nocturna. Trato que las estrellas se vean bien, ok. Pero más que eso, no. Y de verdad no soy un experto. Así que no me pregunten mucho de eso. Pero como consejo, sí, pues, o sea, no sé si tengo una acá particularmente de eso, pero sí, hago con linterna. Sí, hago con linterna, con láser. Si no, sí, igual tengo mis técnicas. A pesar de que no soy un experto, tengo mis técnicas. ¿Ya? Idealmente lentes luminosos, ¿ya? Ojalá 2.8, ¿ya? El enfoque tiene que ser manual, ¿ya? O utilizar la hiperfocal, que para eso se utilizan linternas, ya para poder alumbrar en hiperfocal algún elemento que se encuentre en el entorno para poder enfocar. Idealmente, enfocar, si van a hacer con hiperfocal, enfocar con una linterna, automático, ¿ya? O bien manual, ¿ya? Si es automático, dejar enfocado, pasar a manual y dejarlo ahí enfocado. Y ojalá tener cámaras que resistan bien aumentar el uso. Ah, sí, ahí mira, ahí está. ¿Viste? Con linterna. ¡Tarán! Eh, bueno, o sea, imagínense lo que fue esto en completa oscuridad, ¿ya? Tratando de llegar yo mismo a sacarme esa foto ahí, tratar de salir nítido, tratar de que saliera la Vía Láctea, con la linterna, tratando de enfocar la roca, y todo eso dándome 10 segundos de correr entre que aprieto el botón y llegaba allá, me caí 2 veces, saqué 15 fotos en donde aparezco al lado izquierdo de la roca, al lado derecho de la roca, debajo de la roca, arriba de la roca, hasta que logré dar con una en donde salía casi al centro, porque ni siquiera salía al centro. Pero como salí casi al centro, dejé eso. Eh, También puedes hacer bloqueo, ¿cierto? Y reencuadrar. Ahora, cuando tenéis la cámara en el trípode y todo eso y estáis como en una situación particular, estar moviendo y reencuadrando, de verdad es complicado, pero también lo hago. Hay mil técnicas en realidad. Sí. Oye, al final uno tiene que pasarla bien sacando fotos. ¿Ya? Ahí hay otra. Esta fotografía, eh, sí, tiene solo 30 segundos y luego pull. Sí, pues. Todas las cámaras tienen 30 segundos y luego pull. No hay ninguna que dé más de 30 segundos. En todo pull. Eh, Ahí tienes que usar disparador. Intervalómetro, un disparador automático. Yo tengo un disparador automático. Sí, disparador automático. No sé si lo ven. Disparador automático Sony. Es para acá. Entonces, lo dejáis ahí. ¡Pum! Listo. Y te vaya a costar. Uy, lo apreté. Ya, entonces, ahí tengo otra fotografía que es de la Vía Láctea, una anilla de los cielos, condición de grado 2, estrellados que hay. Y esta en realidad no es una fotografía, son 7 fotos verticales tomadas una después de la otra, moviéndome con el trípode, ¿ya? Con un trípode de bola, cabezal de bola, moviéndome alrededor y haciendo estas 7 fotografías, una al lado de la otra, juntándolas después con Lightroom, seleccionándolas todas y poniendo botón derecho, unir. El software lo hizo todo, ¿ya? Mi única gracia fue sacar la foto, estar ahí muerto de frío. Nada.
Larga exposición, ¿ya? Que es distinto a la fotografía nocturna. La larga exposición la podemos lograr, no necesariamente tiene que ser nocturna. Ya la larga exposición se logra de otras maneras para lograr, no sé, la fotografía de la cascada de seda, etc. Ahora, en la larga exposición generalmente se utilizan filtros ND de densidad neutra, como el que les mostré adelante, que conversamos, ¿ya? O sea, conversé yo, porque en realidad estaba hablando yo nomás, en donde las condiciones de luz sean demasiado altas. Entonces, la idea es lograr la menor cantidad de luz posible. ¿Ya? Por lo tanto, o bien nos acercamos al atardecer y pasamos hacia la noche, o bien ponemos un filtro ND para oscurecer la entrada de luz al lente y permitir mayores aperturas o cerrar el diafragma, ¿ya? Para lograr una menor velocidad. Bajo un quintoavo de segundo ya empezamos a lograr fotografías en donde tenemos la famosa cascada de seda. ¿Ya? Por ejemplo, esta fotografía ya es una fotografía ya más de noche, ya una larga exposición, donde uno siente esa sensación como de las nubes moviéndose. En realidad la foto es mala, pero era como para explicar el concepto. ¿Ya? O tenemos esta otra, en donde también es una fotografía de larga exposición, esta debe ser de, creo que era de 30 segundos, con un F muy cerrado, con un filtro ND, creo que era un ND8, que es capaz de capturar, obviamente, el movimiento del agua y el movimiento de las nubes. La gracia de poder ocupar un filtro ND y hacer largas exposiciones es cuando hay movimiento en el entorno. Si ustedes sacan una foto con un filtro ND de larga exposición de un desierto donde no se mueve nada, va a salir el desierto sin moverse nada. Que es lo mismo que sacar la foto sin filtro ND y a velocidad rápida. La gracia es que hayan situaciones en las cuales haya algo moviéndose para poder destacar ese movimiento. En este caso eran las nubes de colores, ¿ya? Y los distintos colores. ¿Ya? ¿Por qué esa es la gracia? ¿Ya? Tengo unos filtros NISI. ¿Ya? NISI. N-I-S-I. ¿Ya? Con la aplicación Imagine Edge de Sony se puede usar con control remoto con modo Volt. La verdad, creo que sí. En general estoy acostumbrado a usarlo como mecánicamente, no con la aplicación de Imagine Edge. En general no lo ocupo con el celular, excepto en ciertas ocasiones particulares donde ocupo el celular para sacar fotos con mi cámara. ¿Ya? Sí, en modo manual aparece el modo Bull. Y no estoy seguro si es en modo apertura. Ah, no, pues el modo apertura, perdón, el modo velocidad. Eh, no, el modo velocidad tampoco. Es interesante en las fotografías de larga exposición siempre tener elementos que ayuden a la composición, que uno se percate de que quiere capturar, por ejemplo, la mayor cantidad de luz, los distintos tipos de colores que puedan haber, etc. Así que eso es muy relevante. Eh, Esa, por ejemplo, típico, la cascada de seda, es un clásico, ¿ya? También se logra con filtro o con bajas condiciones de luz, donde se ve esta cascada que cae como si fuese sal, ¿cierto? De seda. En todas las partes del mundo existe una cascada que se llama el velo de la novia. Y acá en Chile en particular, como tenemos un país muy largo, con muchas cascadas en todas partes, cada región tiene su propio velo de la novia. Entonces, cuando a uno le digan, anda el velo de la novia, tiene que preguntar, ¿dónde? ¿Ya? Porque está lleno de velos de la novia. ¿Ya? Y bueno, esta fotografía que ya la había mostrado anteriormente, ¿cierto? Que también es una larga exposición, donde abajo se ve una situación muy calma, pero en realidad había viento, pero es por la larga exposición que se produce esa circunstancia fotográfica. Ahí tenemos Torre del Paine, por ejemplo, también, en donde se ve, fíjense las nubes arriba, ¿ya? Las nubes uno se percata el movimiento y en el agua abajo, ¿ya? Y las torres siguen ahí, particularmente ahí, ¿ya? En Coyhaique, no, soy de Patagonia, Argentina, sí, pero es que allá también, sí, pues si hay velos de la novia por allá también. Es decir, en todas partes hay un velo de la novia, ¿cómo es tan poco creativo? Y finalmente lo que se llaman los grandes paisajes, ¿ya? Porque ya vimos extracciones, etcétera, 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 los he aburrido durante varias horas. Y los grandes paisajes, como por ejemplo, en donde tenemos estos grandes angulares, en donde hay elementos
como les decía al principio, elementos en primer plano, ¿cierto? Como en este caso las piedras, los guanacos, que en este caso le dan escala al lugar, ¿cierto? Y las nubes que van hacia una perspectiva fugada hacia, hacia un punto focal, hacia un punto en el centro. Me confundía cuando me decían que fuera a ver el velo de la, que fuera a ver el velo de la novia. Es que, Nicolás, yo tendría cuidado, quizás en una de esas te están queriendo decir otra cosa, ¿ya? Alguna novia por ahí que quería algo particular. Sí. Hay que tener cuidado cuando a alguien le digan, vamos a ver el velo de la novia, desconfíen, ¿ya? Desconfíen. Entonces, seguimos con otra. Grandes paisajes nuevamente. Acá nuevamente hay otra situación en donde se da un primer plano, en donde están estos arbustitos, ¿cierto? De cierto color, en donde más o menos le llega la luz, ¿cierto? Y se va oscureciendo hacia el fondo con esta situación de un atardecer entre medio de las nubes que son maravillosos, con los rayos de Dios que caen, que son muy difíciles de capturar fotográficamente hablando, o subexpones o sobreexpones, es súper difícil de agarrar, pero se puede. Eh, o un gran paisaje también como para acentuar algo en particular, ¿ya? Como en este caso el caballo, un elemento focal abajo, ¿cierto? Pero que da cuenta como de esta inmensidad en el fondo que son las torres de las Paine, del puente, ¿ya? Una muy buena fotografía, pero sirve para ejemplificar en términos didácticos lo que estamos. Y bueno, eso. Aún quedan 75 personas, no puedo creer que quede la mitad todavía después de como 24 horas de charla. Y, ojo, los quiero dejar invitados, por favor, a los 75 que todavía están acá, por favor, váyanse a mi canal de YouTube que se llama La Cueva Alfa. Vayan, tengo como 200 y tantos seguidores y la abrimos con mi amigo Nico hace como 6 meses y no pasa nada. Por favor, ayúdennos. ¿Ya? O sea, si me siguen en TikTok, síganme en La Cueva Alfa, por favor. Así que, bueno, por favor, vayan y pónganle like y suscríbanse y vean los videos. Sí, la Cueva Alfa. Vayan a la Cueva Alfa, van a ver ahí un video ¿cómo se llama? Del review de Sony de la ZB1, van a ver algunos tips de fotografía. Y lo que pasa es que tenemos que motivarnos para hacer más videos. Ayer estuve hablando con Nico, con mi amigo, mi partner que hace fotografía de retratos, son muy buenas. Y hace fotografía de banda también, esas no son tan buenas, pero las de fotografía de retratos son bien buenas. Y que se acaba de hacer un TikTok también. Eh, la verdad es que si queremos hacer cosas para este canal y queremos subir videos enseñando todas estas cosas que vimos en la charla, ¿ya? Todas estas cosas las queremos hacer en el canal de YouTube y enseñar tips y cosas así. Por ejemplo, en TikTok, para los que no me han visto en TikTok, tengo un tip para hacer fotografía de una TIE Fighter de la Guerra de las Galaxias con el fondo de televisión y el efecto zoom, que se ve como si estuviera en el hiperespacio. Vayan a verme en TikTok, ¿ya? Y sígame ahí, La Cueva Alfa. ¿Ya? Y Manuel Fuentes Foto en Instagram. Oye, no, sí tengo como hartos canales, así que... ¿Ya? Y, en fin, ahora me voy a poner yo en pantalla para que me vean, para que me conozcan. Ya, me agoté. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 7, 8, 9, 10, 11, casi 4 horas. 4 horas. Me sobrepasé totalmente de mi récord. Mi récord era hacer era hacer un live y una... Sí, pues Mónica, por eso estoy diciendo. Mi récord fueron 3 horas de un webinar, ¿ya? Y de un live que hice para la Academia Fotográfica. Ah, esa es otra cosa. Estoy en la Academia Fotográfica, @AFChile, @AFChile, en la Academia Fotográfica, y ahora en poco tiempo más, en la próxima semana, voy a comenzar a hacer un curso de fotografía básica y un curso de fotografía de paisaje online, ¿ya? Para los que se quieran inscribir, vayan, no es tan caro, ¿ya? Aparte tengo que comer, así que si quieren inscribirse, vayan a F Chile, ¿ya? Y ahí se pueden inscribir y de hecho, por último, síganlo nomás. Igual vamos a estar haciendo más cursos. Ahora yo y mi partner de la AF Chile está haciendo un curso de fotografía con celular y es seca y es muy entretenido. Así que vayan a verlo también. Inscríbanse también. AF Chile. Les he dado hartas cosas. La Cueva Alfa. También tiene Instagram. La Cueva Alfa. Busquen Instagram, YouTube. Por favor, lo de YouTube, inscríbanse.
Manuel Fuentes Foto en Instagram y en TikTok. ¿Ya? AF Chile, la Academia Fotográfica, también Instagram. Entre medio, si quieren, sigan a Nico, a mi amigo. Ahí lo pueden ver. ¿Se puede subir el video de hoy a la Cueva Alfa? Yo creo que sí, veamos. Veamos, pero me lo tienes que mandar. Me lo tienes que mandar, Maxi. Maxi, si es que no se quedó dormido, se murió o se le apagó el computador. Así que eso. Bueno, chicos, bien, Maxi, Maxi, un campeón, Maxi, excelente. ¿Cómo aconsejo guardar sus lentes? Fernando, con mucho cuidado, de verdad. ¿Ya? No, tienes que resguárdalo lejos de donde pueda haber humedad. ¿Ya? Donde se puedan producir muchas condiciones de humedad. Siempre con las tapas. Yo soy pésimo para ponerle las tapas y siempre me pasan cosas malas con los lentes. Ojalá que no lo sepa Sony. ¿Ya? Pero siempre con las tapitas, sobre todo en condiciones de mucha humedad. Cuando uno viaja, ¿ya? Ojo, porque a mí se me sulfató un lente solamente al sacarle la tapa, en mucha condición de lluvia, no le cayó agua, sino que simplemente humedad ambiente y al ponerlo en la montura, y se sulfató, y se murió el lente. Entonces, siempre tener mucho cuidado. Cuando estás sacando fotos y tienes condiciones de lluvia, sobre todo en la parte de la montura, aquí, ¿ya? En la parte de la montura, acá, ponerle algo, ¿ya? Buscar aquí, ¿ya? Buscar algo acá para protegerlo, porque por ahí el agua, yo soy arquitecto, yo entiendo que el agua es terriblemente perversa, ¿ya? Y siempre encuentro un lugar por donde entrar. Entonces, por tensión superficial, va a encontrar la manera de meterse adentro. Por mucho que digan que se hace ya. Entonces, siempre hay que protegerla, ¿ya? Y para guardarlo así normalmente, bolsitos, ¿cierto? Bolsitas para poder guardarlo, aislado de la humedad, ponerle estas cositas de silicona, no sé, cosas así, ¿ya? Instagram, Maximiliano Martín Po, te voy a buscar. Jorge, ¿estás por ahí o no? Jorge sí que se murió. Maximiliano, Maximiliano Martino PH. Maxi Martino, fotógrafo. Bodas, 15 años, Peques, empresa, social media, temporada 2020. Excelente. Ese eres tú, ¿cierto? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Esta tarde, si no, si Jorge está durmiendo como loco. Súper, ahí te seguí. Ya, chiquillo, hora de que vayan todos a comer. Los libero de todo de este sufrimiento que tuvieron hoy día conmigo. Después de estar, yo creo que nadie me aguanta 4 horas, ni siquiera mi hijo me aguanta 4 horas seguidas, con suerte 20 minutos. ¿Lo han visto aparecer por acá? No, ni siquiera él me aguanta. Entonces, los felicito por su aguante, se ganaron el cielo. Así que vayan a descansar con la cabeza llena de cosas. Síganme en las redes porque siempre vamos a estar haciendo más cosas entretenidas, ¿ya? Vamos a seguir haciendo más lives y más cosas, así que yo de verdad muy, muy agradecido y para los que me dicen la paciencia que tienes, Manu, que las 4 horas, o sea, miren, están aquí, y yo me debo a toda la gente que me sigue, a todos los que han estado aquí conmigo y que me escriben, que se ríen, que tiran bromas, etc. Así que esto también es gracias a ustedes, ¿ya? Muchas gracias a todos los que vinieron, a los 150 que se fueron descolgando después y que los fui eliminando uno por uno de mi TikTok, ¿ya? Así que los felicito a todos ustedes, muchas gracias y será hasta una próxima ocasión, muchachos. Jorge, ¿estás por ahí? Sí, voy a compartir las diapositivas. Síganme en Instagram. Después voy a compartir las diapositivas. Voy a poner el link del PDF. ¿Ya? Ya, vayan poniendo ahí los chao y todas esas cosas. No sé, ahí voy a ver. ¿En dónde lo pondré? No sé todavía. Voy a ver ahí en mi Instagram. Lo voy a poner en alguna historia y seguramente voy a dar algún link de Drive o de WeTransfer, no sé, algo así. O igual háblenme por interno, no. Me hablan por interno si yo respondo todo. Así, no,
Vamos a comer un sneaker. Yo creo que Jorge se murió. Gracias a todos, chiquillos. Gracias a Abraham, Antonio, Boñek, Carlos, Cristian, Cruz Miguel, Dax de México, Diana, muchas gracias, Edgar, Eduardo Pérez que está conectado como 6 veces, Enrique, Erika, Grecia, Guillermo, todos para todos, Israel, Iván, Jesús, está Jesús, está Dios también, está María, está la Biblia entera, está Abraham, Dios mío, gracias por seguirme, Dios, excelente, gracias chiquillos, se pasaron, estoy esperando que se vayan todos. No, ya me voy a desconectar. Tengo que ir a ver a mi hijo. Voy a ver si está vivo en la pieza al lado. Un abrazo. Que estén bien. Cuídense. No se queden aquí chateando solos. Ya, síganme en las redes, ¿eh? Por el que no se inscriba en YouTube. No lo acepto nunca más en mi charla.